Bienvenidos. Un acuerdo responsable, llamaron los medios de comunicación, lo que se logró entre los estudiantes y el gobierno nacional. Un acuerdo responsable porque nadie corrió a firmar lo que era incumplible. El gobierno nacional entrante, recién llegado, recién desempacado, hereda una situación muy crítica con unas deudas acumuladas por años y años y años para la universidad pública. Se encuentra con un movimiento estudiantil vigoroso, con unos líderes estudiantiles vigorosos, y se inicia un proceso de negociación que concluye con el acuerdo suscrito el pasado viernes, que lleva los montos destinados a educación a unas cifras históricas para las asignaciones presupuestales en Colombia. Vimos en el momento de anunciar el acuerdo que a la ministra de Educación se le aguaron los ojos, seguramente de emoción. Ya nos contará, porque ella es nuestra invitada esta noche en Al Punto, y la saludo. Encantado de tenerla aquí, ministra. Muchas gracias, Juan. Un saludo a ti, a todos los televidentes y a los colombianos. Yo creo que es una noticia muy importante, de un trabajo dialogado, de un trabajo construido con responsabilidad. Así que aquí estamos para aprovechar estos minutos y contarles a todos en qué consistió. Compleja negociación. Muy retadora por muchas cosas que tú has mencionado al inicio del programa. Es clarísimo que nosotros entramos con unas banderas prioritarias del tema educativo, las había dicho el señor presidente desde la campaña, y obviamente era llegar a varias situaciones. Primero, un presupuesto deficitario para el año 2019, primer reto, y deficitario en casi 2 billones de inversión. Entonces centramos allí nuestras acciones, oír un poco lo que venía pasando en todas las instancias. Como tú cuentas, inicia distintas expresiones pacíficas de los estudiantes por el tema, pero además un reto enorme que es plan de desarrollo y responder responsablemente. Habían muchas peticiones y ya te iré contando en el transcurso del programa cómo logramos, y valorando muchísimo el papel de los maestros, de los estudiantes, lograr a proponerle al país una cifra histórica y una cifra que le va a dar una senda bien importante al crecimiento de la educación superior. A mí, como colombiano que veía el avance de la negociación, me gustaba y me gustó y me gusta que haya un movimiento estudiantil vigoroso. Me parece que eso es bueno para la democracia y bueno para los estudiantes, pero también me gustaba y me gustó y me gusta que la interlocución no se resuelva diciendo que sí a todo rapidito para levantar una marcha, sino buscando que el acuerdo fuera viable. ¿Es viable este acuerdo? ¿Lo que se firmó se puede cumplir, ministra? De acuerdo, Juan, y yo creo que es una lección importante para el país. Nosotros estamos en una coyuntura histórica trascendente, estamos hablando de reencontrarnos, estamos hablando de devolver la institucionalidad, de construir las bases de la paz, y en esto hay muchas necesidades sociales, y la prioridad del plan del presidente Duque es la equidad, pero obviamente lo responsable desde este lado de la mesa es la escucha activa, pero poner sobre la mesa la escucha activa y poner sobre la mesa propuestas que se puedan cumplir. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo enorme del Ministerio de Hacienda, obviamente, Ministerio de Educación, muchos más colegas de diversas carteras, y el gran liderazgo del presidente, que en medio de una situación fiscal que conoce el país, que estamos transitando a buscar distintas fuentes, planes de austeridad, pues le ha dado toda la prioridad al sector. Me devuelvo por un instante para claridad a nuestros televidentes. Usted mencionó que había 2 dimensiones distintas en los desafíos. Una primera, el presupuesto 2019, que ustedes lo recibieron desfinanciado. Ustedes recibieron un presupuesto sin las fuentes, ustedes recibieron un presupuesto recortado. Y lo segundo es el cuatrenio y el futuro. Cuatrenio y el futuro. Entonces, de acuerdo. Entonces, para el cuatrenio, siempre que nos hacían referencia a más recursos del 2018, si usted recordará, la respuesta era, pues ya encontramos un presupuesto casi que ejecutado en su totalidad, sentémonos a plantear una senda para el 2019-2022. Y así lo hicimos. Los estudiantes nos habían hablado de pasivos de las instituciones, nos habían hablado de requerimientos en infraestructura, en bienestar estudiantil, en formalización docente, y en general en una senda que permitiera también crecer y mejorar las condiciones para los estudiantes y para los maestros. ¿Qué contiene el acuerdo? Y se lo digo a grosso modo, pero creo que todos debemos conocerlo, apropiarlo. Por favor, y sumarnos a este para proceso. Nuestros televidentes. Lo primero de ello es recursos a la base,
muy mencionados. ¿Qué es esto? Esto es, la Ley 30 de 1992 define cómo era la estructura presupuestal de cada universidad. Han pasado los años y el incremento, como la ley lo contempla, es mínimo el IPC. Podía haber un incremento adicional y se daba esporádicamente si algún año había, digamos, una situación económica que lo permitiera. ¿Cuál es el esfuerzo que hemos hecho? Y le propusimos al país, y va a quedar inmerso en el plan de desarrollo, que esta senda de crecimiento de la base va a tener 3.5 adicional al IPC el año entrante, 4, 4.5 y 4.65. Entonces, ahí le hablo de que no solo era pensar 2018, sino pensar en el cuatrenio y además, perdóneme Juan, y con esto puntualizo esta parte, definir un plan de pago de pasivos. Hablaban de unas deudas que tenían las instituciones y este plan de pasivos cubre 3 años y va por hasta 500.000 millones de pesos. Cuando la señora ministra dice hacer base, y usted me corrige, es que podían dar unos recursos extraordinarios, pero al año siguiente la base de los incrementos estaba intacta, o sea que volvían a tener poquita plata. Ahora cuando se dice hacer base, es que lo que se acordó son incrementos progresivos sobre lo que se adiciona por el acuerdo al presupuesto. Lo que es la estructura del presupuesto de las universidades públicas. Y para explicarle a los televidentes, esto alcanza en los 4 años más de 1.341 billones. Es una suma importantísima. Y usted sabe que si ya hace parte de la base, pues los años venideros seguirá concurriendo a la base. El total son como 4,5 billones de pesos. Son más de 4.5 billones de pesos. Ministra, desde el lado de los estudiantes había un reclamo justo por más recursos para sus universidades, pero desde otros sectores de la sociedad han dicho, bien que les hayan dado la plata, pero ¿cómo hacemos para garantizar que se cumpla? Que si llega a las universidades públicas apliquen bien esta plata, que esto no se vaya a burocracia, que esta plata no tenga desgreño, que esta plata realmente se aplique para beneficiar a los estudiantes. Pues de acuerdo con usted. Y de acuerdo estuvieron todas las partes, los estudiantes, los maestros, luego de tantas deliberaciones en más de 16 sesiones de muchas horas, no solo hablábamos de los recursos, sino siempre había un llamado y nos estaban acompañando 2 garantes, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, a cómo va a ser el esquema de seguimiento, de rendición de cuentas, de orientación a temas estratégicos. Obviamente los maestros decían, bueno, con todo este esfuerzo a la base debe haber un plan de profesionalización, de mejorar y formalizar todo el tema docente en las instituciones y allí lo tendremos como principio. Sabemos obviamente que en virtud de la autonomía cada institución define su derrotero, pero yo creo que está el país, los estudiantes, los maestros y el gobierno sumándose porque la sociedad nos va a pedir cuentas a todos después de este esfuerzo que pasó y yo creo que ese es un reto enorme para el sector. ¿Y cómo se compagina todo esto con el plan de desarrollo? ¿Qué va en el plan de desarrollo? Bueno, esta asignación de los 4 años va a ir en el plan de desarrollo. He mencionado aquí la base, pero además de la base hay recursos de inversión, el plan de pasivos también va a estar en el plan de desarrollo. Varias medidas, Juan, que si ustedes se leen integral el acuerdo, hay temas que posicionan y reivindican y apoyan las instituciones técnicas y tecnológicas. Hay medidas orientadas a los temas de descuentos por votación que hacen las universidades y que no eran reconocidos. Hay impulso a la ciencia y la tecnología con recursos concretos que también está allí. Y ahora que habrá Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la transformación de Colciencias va a ser muy importante esa sinergia. Exactamente, así que si usted ve casi que el acuerdo estaba poniendo los temas en punta y además reformas que toca hacerlas bien, toca hacerlas oyendo todos los actores de la ciudadanía, que una de ellas tiene que ver con los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que es la estructura de financiación, con ICETEX y muchos otros temas que usted los oye recurrentemente y creo que ya el reto con el Congreso de la República también es hacer las propuestas de la reforma, escuchando en esta mesa de diálogo pues las voces de estudiantes, de docentes y de rectores para que las reformas pues respondan a dejar instituciones sólidas, planes de largo plazo y mucha rendición de cuentas a la ciudadanía. Cuando ustedes estaban en lo duro de la negociación, ¿cómo sintieron eso que estaba sucediendo en la sociedad colombiana? Y es que había apoyo y cariño por, digamos, la lucha romántica de los estudiantes, pero una enorme indignación por la infiltración de los vándalos o por quienes querían aprovecharse políticamente de lo que estaban haciendo los estudiantes, como apropiándose del movimiento estudiantil. Mire, yo creo que son 3 lecciones, 3 lecturas. La primera, que es la que más valoramos, y es como la sociedad
en este momento histórico del país resalta como primer punto en la mesa la educación. Punto de encuentro, punto de construcción de futuro, ver usted nuevos liderazgos, como usted lo decía. Entonces, bienvenido, y yo creo que ese fue el tono y el talante de este espacio de diálogo. Y la educación por delante. Exactamente, y yo creo que eso el país no lo puede perder de vista y tenemos que seguir trabajando por ello. ¿Qué tienen los otros dos, digamos, lecturas que usted pone sobre la mesa? Y me refiero a una de las que usted mencionó, y es que a veces es muy fácil gobernar con retrovisor. Surgió un montón de, digamos, personajes de la vida nacional diciendo cómo lo habrían hecho, que lo habían hecho instantáneo, al otro día, a los dos, tratando pues de decirnos que esto era una deuda que habíamos generado nosotros, desinformando un poco a la sociedad, como si no hubiera sido una herencia, claro, y que tomando recibieron banderas políticas de un tema que todo el respeto obviamente a que cada quien decida en las urnas qué quiere por este país. Pero la educación es un tema de todos, acá claro. no puede ser un tema de un color, entonces esa es una segunda lectura claro. importante que ojalá les quede también de lección a los colombianos, que todos los temas por equidad, los temas sociales son un tema de patria, de país, tenemos que luchar todos y sumarnos todos. Y nadie sacarle provecho a esas situaciones. Y tiene razón la ministra, uno a veces se sorprende de gente echando doctrina, diciendo como profetas del pasado Exacto. que era lo que tocaba hacer, y uno se pregunta entonces cuando tuvieron el chance ¿por qué no lo hicieron así? Pero también le pregunto, o se pregunta otra cosa, si de verdad genuinamente les importa la educación, bueno, vengan las propuestas, claro. vengan las ideas, y sobre todo, más que polarizar a la sociedad, venga y entregue elementos pedagógicos que hagan reflexionar para que todos tengamos más comprensiones de qué es lo que queremos en materia educativa y avanzar hacia allí. El tercer tema que usted me mencionaba, yo creo que al unísono tenemos que trabajar en el país por una defensa en temas de derechos humanos, pero también de garantías y de integridad para todas las partes de la sociedad. Yo creo que eso también es la lección, sobre todo de aquellos infiltrados que usted mencionaba, que a veces se habían aprovechado de un ejercicio de estudiantes y maestros pacífico, pedagógico, y que querían sacar, digamos, o evidenciarle al país otros comportamientos que no aportan, que no agregan, y que ellos mismos, los estudiantes, los maestros, todas las instancias han rechazado. Entonces, yo creo que quedan sobre la mesa diálogo, ¿cierto? No hay color en esto es de todos. Y ni color, ni partido, y para todo el que quiera visorar y sumar, aquí estamos, con escucha activa y generosidad, que es lo que uno tiene que hacer cuando trabaja en educación, si quiere de verdad que esto mejore. No pudo contener las lágrimas, ministra. Pues mire, Juan, yo creo que la emoción, yo llevo más de 20 años trabajando en este sector, y el esfuerzo que ha hecho el presidente Duque es un esfuerzo muy importante. Y las más de 16 sesiones, usted escuchando de primera mano a los estudiantes y a los maestros, encontrando salidas en un momento fiscal nada fácil para el país, pues ahí sí le cuento que es una emoción de colombiana, una emoción de una servidora de la educación, que le iba a contar en ese momento al país que habían noticias, pero no solo noticias de una coyuntura, sino de futuro, y animar a que este país se sume a este trabajo tan importante. Es la ministra de Educación, María Victoria Angulo, una mujer que le ha dedicado su vida a la educación y que cierra este año con lo que sin duda es un acuerdo histórico por el futuro de la educación en Colombia. Fue difícil, estuvo lleno de sobresaltos, fue largo, hubo infiltrados en las marchas, hubo tensiones, pero al final del camino se demostró que cuando hay responsabilidad en el diálogo, los acuerdos permiten soñar con una Colombia mejor y sobre todo construirla. Ministra, muchas gracias. No, Juan. Feliz Navidad, feliz año. Muchas gracias. Lo mismo para usted y para todos los televidentes. Que vengan grandes cosas para la educación el año entrante. Sí, señor. Y aquí esperamos tenerle el año entrante también, ministra. Trabajando todos los días con el liderazgo del presidente por poner de primero el tema educativo en el país. Muchos éxitos, ministra. Gracias por estar aquí. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias.